Bueno, entonces, verán, continuando con el video que subí ayer, ya los par de videos que subí ayer, recopilando o recapitulando algunas cosas que hablé ya, miren, cómo ustedes expresan la información de un vector. Pues, bueno, primero identifican un punto, ¿no es cierto? Y la cosa es que desde el origen de coordenadas fue como empezamos ayer, digamos, trazamos una flecha que va desde el origen de coordenadas hasta este punto y esta va a ser la representación, ¿no es cierto? Esa flecha gráfica de mi vector. Ahora, en términos de números, ¿no es cierto? ¿Cómo sería esa información? Pues en pocas, miren, ¿cómo ustedes notan la información de este punto? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Del punto negrito, las coordenadas son 2 en X y 3 en Y. Entonces, este par ordenado ya indica, digamos, o tiene la información de este punto, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es que la información de este punto también se convierte en información de mi vector cuando el vector sale del origen de coordenadas, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podríamos decir que esta flecha azul se va a llamar el vector V y, digamos, la información que caracterizaría este vector V puede ser expresada de esta forma, justo dando el par de coordenadas de X y Y al que apunta la flecha, ¿sí? Desde el origen de coordenadas. Ahora, la cuestión es que, ¿qué pasa si es que mi vector no está en el origen de coordenadas como yo lo expresaría, ¿ya? Entonces, para eso, miren, fijémonos en esta imagen de acá abajo, ¿ya? Entonces, por un lado, miren, cómo yo expresaría la información del vector azul que va desde este punto hasta este punto. Noten que el vector azul justo no está en el origen de coordenadas, no empieza en el origen de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, miren, el dar las coordenadas del punto donde apunta la flecha azul, en este caso, donde está apuntando esta saeta, no vendría a ser la información del vector PQ. El vector PQ es como yo le he llamado a esta flecha azul. Entonces, lo que les estoy diciendo es que yo cometería un error al decir, miren, ahorita la saeta está apuntando a un punto de coordenadas 3 en X. Le voy a tratar de hacer un poco más claro. Entonces, 3 en X y 3 en X y 7 en Y. ¿Sí? Entonces, sería un error de mi parte pensar que porque esta flecha azul está apuntando al punto de coordenadas 3 7, entonces el vector PQ es el vector 3 7. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, nos damos el permiso de decir que la información de donde apunta la flecha, del punto donde apunta la flecha, es decir, las coordenadas del punto donde apunta la flecha, es también la información del vector. Nos damos ese permiso solamente cuando el vector parte del origen de coordenadas. Pero en este caso, el vector azul, miren, no está apuntando no sale del origen de coordenadas, entonces yo no me puedo dar permiso simplemente de decir que la información de este vector está recopilada por el número 3 y el número 7, que son las coordenadas de X y Y del punto donde apunta la saeta de mi flecha azul, ¿ya? Entonces, ¿cuál sí sería en este caso pues, la forma de escribir o de obtener la información del vector PQ, ¿ya? Entonces, para esto nos damos cuenta que en esta figura de aquí, ¿no es cierto? Hay una suma de vectores. Porque si bien es cierto, a este punto que tiene coordenadas 1, 4, este P sin la flechita arriba, simplemente quisiera decir que las coordenadas de este punto son el 1 y el 4. Cuando yo le pongo una flecha encima, entonces ahí yo ya me estoy refiriendo en cambio al vector negrito que está saliendo del origen de coordenadas y apunta al punto negrito de acá. Es decir, cuando yo le pongo esta flecha encima y pongo un nombre y pongo 1 y 4, lo que estoy diciendo es que me estoy refiriendo a la flecha negra que sale del origen de coordenadas. ¿Sí? Igual que aquí, miren, en el caso que este punto se llame el punto Q, por ejemplo, ¿sí? Si yo no pongo una flecha, me refiero a el punto, ¿no? A esta cosa, ¿sí? Ya al punto que está aquí, ¿ya? Pero cuando yo ya pongo, por ejemplo, una flecha encima de una letra, lo que estoy ya nombrando en este caso ya no es a un punto, sino a toda una flecha, ¿sí? Entonces, toda esta flecha de aquí negrita es lo que estaría representada por este nombre, ¿ya? Y yo en este caso, para el caso del vector P y para el caso del vector Q, yo sí me puedo dar el permiso de decir que este par de números representan a la flecha, no solamente al punto donde apuntan. ¿Por qué? Porque este vector negrito P y el vector negrito Q salen del origen de coordenadas. Entonces, cuando las flechas salen del origen de coordenadas, nosotros nos podemos dar el permiso, ¿no es cierto?, de
decir que el par de números, la coordenada X y Y del punto donde apunta el vector, justo es la información que está encriptada o refleja o nos dice qué es ese vector, ¿ya? Es una información que ya habla de la flecha, pero no solamente del punto, sino de toda la flecha. Pero eso siempre y cuando salga la flecha del origen de coordenadas. ¿Qué pasa si no sale del origen de coordenadas? ¿Cómo caracterizar con números, digamos, la información que tiene la flecha azul, ¿no es cierto? Entonces, para eso, como les mencioné, tenemos aquí un dibujo donde estamos teniendo una operación gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que, digamos, sumar dos vectores gráficamente hablando, significa que yo voy a poner un vector y después otro, ¿no es cierto? Juntos. De manera que, por ejemplo, aquí el vector P, digamos, estaría sumándose con el vector PQ, ¿sí? Y su resultado es en este caso, el vector que sale desde aquí, desde el inicio del primero hasta el fin del segundo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál es el gráfico que este gráfico está representando la siguiente suma, ¿no es cierto? Estoy yo teniendo el vector P, ¿sí? Y si a este le sumo, por ejemplo, el vector PQ, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo, miren, al vector P, si yo le quiero sumar el vector PQ, ¿qué tengo que hacer? El vector PQ, ponerle el inicio en el fin del P, ¿no es cierto? Y después, ¿cómo gráficamente yo obtendría el resultado de sumar esto con esto? Pues lo que yo haría es, desde el origen del primer vector, que es en este caso el P, trazo una flecha que vaya hasta el fin del vector PQ, que sería en este caso esta flecha negrita, que nosotros ya sabemos que se llama o que es el vector Q. Entonces, esta suma gráfica, al final de cuentas, corresponde a estas operaciones, ¿no? A estas operaciones así. Ya, ahora a mí lo que me interesa es conocer el vector PQ, ¿sí? Entonces, miren, yo despejo de aquí el vector PQ y resulta que el vector PQ va a ser simplemente el vector Q, ¿no es cierto? Menos el vector P, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora realicemos esta operación. Entonces, esta operación lo que nos dice es que el vector PQ, sí, va a ser igual a ¿qué? Miren, el vector Q es el vector 3, 7, solo que aquí está expresado a través de un vector en fila. Le voy a poner en este caso como vector columna porque, digamos, no es relevante. En este caso particular, si yo expreso el vector Q como un vector fila o un vector columna. Entonces, le voy a poner así simplemente como columna para que se haga más fácil ver cómo voy a sumar, ¿no es cierto? ¿Qué digo? ¿Cómo voy a hacer esta resta? Y luego a esto le voy a restar el vector P. Y sabemos que el vector P, en cambio, es este vector, en este caso, 1, 4. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos al final de cuentas es que, ¿cómo hacemos esta resta de vectores? Pues el vector resultante de la suma algebraica, lo cual incluye la resta de vectores, ¿sí? Porque una suma algebraica es cuando ustedes tienen una entidad y tienen más o un menos otra entidad. ¿Sí? Entonces tengo una, luego un más o un menos, en este caso el menos, y ahí tengo otra entidad. Entonces yo, ¿cómo resuelvo estas cosas? Pues lo que hago es aplicar esta operación a cada uno de los elementos. Entonces, en pocas tengo que restar el 3 menos el 1 y el 7 menos el 4, por lo que en este caso mi vector PQ es el vector, miren, de coordenadas 2, 3. ¿Sí? Entonces, este vector PQ, miren, es el vector 2, 3, y resulta que también el vector de arriba con el que empecé, sí, este vector V en este dibujo, también es el vector 2, 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo decir con eso? Lo que les mencioné ayer, ¿ya? Que esta flecha no necesita empezar en 0 para tener esta caracterización 2, 3, ¿sí? Lo que nos diría esta caracterización 2, 3 es que yo a partir desde donde voy a dibujar la flecha, me voy 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Miren, este vector azul, que también es el vector 2, 3, ¿sí? El vector PQ azul, que también es el vector 2, 3, también está caracterizado por el 2 y por el 3. ¿Por qué? Porque a partir desde donde empieza la flecha, yo me voy 2, 1, 2 hacia la derecha y de ahí tengo que subir 3. Entonces subo 1, 2 y 3 y llego hasta la punta de la flecha. Entonces, tanto esta flecha como esta son las mismas. Miren, de hecho, si yo le recorto a esta y le pongo aquí, estas dos son paralelas, ¿no? Es decir, exactamente, son paralelas. De hecho, si yo trazara aquí una línea horizontal auxiliar que sea paralela al eje X, pues me daría cuenta que el ángulo entre esta línea y la línea azul es el mismo ángulo que hay entre esta línea horizontal y la línea azul. Por lo tanto, digamos, este de aquí y este de acá serían paralelas, ¿no es cierto? Entonces, no solamente son paralelas, sino que la longitud también es la misma.
¿sí? Entonces este vector V también es el vector PQ. Y otra vez, miren, a pesar de que este 2, 3, ¿sí? Inicialmente, perdón, nosotros hubiéramos pensado, si no les mencionaba esto ya, que cómo yo caracterizaría el vector azul y si ustedes hubieran pensado que solamente basta con dar las coordenadas del punto donde apunta la flecha, pues se hubieran equivocado porque hubieran pensado que las coordenadas o los par de números que caracterizarían al vector PQ hubieran sido 3, 7, pero en este caso, como les muestro, es 2, 3, ¿no es cierto? El vector PQ. Ahora, resulta que, al final de cuentas, ¿qué es lo que yo estoy terminando haciendo para encontrar el vector PQ? Fíjense de manera resumida, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es encontrar el punto donde apunta la flecha, la saeta, y encontrar el punto desde donde sale la flecha. Y lo que hago es restarle las coordenadas X y Y a las coordenadas X y Y de acá. Es decir, las coordenadas X y Y del punto donde termina la flecha, menos las coordenadas X y Y del punto donde inicia la flecha. Y así es como yo obtengo el vector PQ. Y en general, digamos, esa sería la forma de encontrar la manera de expresar la información que lleva una flecha, como restando el punto final desde donde, a donde apunta la flecha menos el punto inicial desde donde sale la flecha. En este caso, por ejemplo, también sí se está haciendo eso, porque fíjense, ¿desde dónde está saliendo, la flecha? Está saliendo desde el punto de coordenadas 0, 0, es decir, desde el origen de coordenadas. ¿Qué pasa si es que yo con el método que acabo de mencionar quiero encontrar cómo caracterizar a esta flecha? Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Miren, tengo que restar las coordenadas de X y Y del punto final menos las coordenadas de X y Y del punto inicial. Es decir, desde donde el punto final menos el punto inicial, ¿no es cierto? Entonces, la coordenada X del punto final es 2. Si le quito la coordenada X del punto inicial, que es 0, me da 2, ¿no es cierto? Y si es que yo cojo la coordenada Y del punto final, que en este caso es 3, y le resto la coordenada Y del punto inicial, que es 0. Entonces 3 menos 0 me da 3. Por lo tanto, yo otra vez, usando este método para obtener la información del vector, resto el punto final menos el inicial, pues aquí vuelvo a llegar al mismo resultado, ¿sí? Ya, entonces eso por favor tengan en mente. Pues sí, era lo que les quería comentar ahorita. Ya, ahora, lo que quiero, digamos, empezar, ¿sí? Es mostrándoles, ya es cómo expresar en 3 dimensiones los vectores y además cómo cambiar de coordenadas, ¿no es cierto? Ya hablamos de sistemas de coordenadas para expresar el vector, ¿no es cierto? Entonces, miren, resulta que cuando nosotros obtenemos esta representación, ¿sí? 2, 3, así, también la podemos reescribir, como mencioné ayer, ¿no es cierto? Como 2 en y más 3 en J. Y yo les decía que esta es la representación rectangular. También le suelen decir la representación cartesiana del vector. Y ayer vimos cómo pasar a la representación polar, donde para dar la información del vector, lo que necesitábamos dar era la longitud de la flecha y el ángulo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, eso en el Octave? Es algo que quisiera empezar a mostrarles, ¿ya? Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver las programaciones que he preparado para ustedes hoy. Ya, entonces me imagino que ya ven, ¿sí? Mi pantalla, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que hicimos ayer, no? Para transformar, miren, de coordenadas rectangulares a polares. Es decir, desde cuando yo expreso un vector dando su componente X y su componente Y, para terminar expresándolo en función de la longitud del vector y el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, miren, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Supónganse que tengo un vector que tiene coordenada X3 y coordenada Y4, es decir, mi vector es de esta forma, ¿no? Digamos un B con una flecha encima aquí, imaginen que tiene una flecha encima igual a, y yo tendría aquí 3 y aquí el I, imaginen con una flecha encima, más 4J con una flecha encima. Así sería, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en este caso, lo que a mí me gustaría hallar es justo la longitud de la flecha. ¿Cómo hallo la longitud de la flecha? Pues lo que pongo es la raíz de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado, ¿sí? Ya, y digamos cómo yo saco el ángulo.
El ángulo pues lo sacamos con el arco tangente o la tangente inversa. Esta es la forma de en el octave poner arco tangente del cateto opuesto, que en este caso viene a ser el valor de la coordenada y es sobre el cateto adyacente. Ya, la razón por la que pongo aquí el punto es porque, digamos, ustedes si quieren, en vez de definir el X como un número y el Y como un número, podrían proponer el X como un vector y el Y como un vector. Y digamos, donde ese vector, el de X, correspondería a todas las coordenadas X de un conjunto de puntos, o de un conjunto de vectores de los cuales ustedes quieren obtener su transformación o su representación en coordenadas polares. Y Y, digamos, serían las coordenadas Y de ese conjunto de vectores acerca de los cuales ustedes quieren tener su representación polar. Y esto de poner los puntitos lo que nos permite es que, digamos, en vez de tomar uno por uno, digamos, un vector y tomar la coordenada X y Y, como estoy haciendo aquí, ¿sí? Esto corresponde a que me estoy fijando solamente en un vector porque el X solamente es un número y el Y solamente es un número. Lo que quiere decir es que solamente me estoy fijando en un punto del plano al cual estará asociado a una única, digamos, vector, ¿no es cierto? Ya, mientras que si es que yo tengo aquí algo de este estilo, ya, tipo 3, y aquí pongo 5, ya, y si yo pongo, por ejemplo, aquí 4, y aquí tipo, no sé, 8, ya, entonces, ¿qué es lo que yo estaría haciendo? Estaría fijándome en dos vectores, uno que tiene la componente 3, 4, y otro que tiene la componente 5, 8. Entonces, yo en vez de hacer este mismo proceso, ¿cuál mismo proceso? En vez de hacer este mismo proceso que viene desde aquí, aquí, aquí y aquí, en vez de hacer esas operaciones así, primero usando el 3 y luego el 4, luego el 5 y el 8 y así. Lo que lograría es que si yo pongo esto como vectores, solamente tengo que pedirle una vez que haga estas órdenes y no varias veces. Y estas órdenes de sacar la raíz y de encontrar el teta de esta forma, las va a realizar para cada uno de los vectores o para cada uno de las coordenadas X y Y de mis vectores. ¿Sí? Entonces, para que en vez de que trabaje solamente sobre las coordenadas X y Y de un solo vector y que pueda trabajar sobre las coordenadas X y Y de varios vectores, es que pongo el punto y para que me dé las coordenadas o la transformación de esas coordenadas de X y Y de todos esos varios vectores simultáneamente me las dé en coordenadas polares. Para eso es que pongo el punto. ¿Por qué? Eso significa que este punto me permite que el X sea un vector y que todos y cada uno de los elementos del vector sufran estas operaciones o estén expuestos a estas operaciones. Por lo tanto, todos y cada uno de esos elementos obtendrán su transformación polar, ¿ya? Entonces, bueno, por un lado, lo que hicimos ayer fue esto, y también lo podemos hacer en el Octave, pero el Octave de por sí ya tiene, como les digo, su comando para hacer esos cambios, ¿ya? Entonces, digamos, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis es como que en qué orden tengo que poner los símbolos y de qué forma tengo que poner los símbolos para que realice cierta actividad mi programa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? En el lado izquierdo del igual, digo, estos son los resultados que quiero. Entonces, lo que estoy diciéndole aquí es que yo quiero dos resultados, que en pocas me envíe un vector, donde en este vector el primer número corresponderá al ángulo y el segundo número corresponderá, digamos, en este caso, a la longitud del vector. La forma en como yo le nombro al ángulo, eso no importa. En este caso le he puesto teta al ángulo con T mayúscula para distinguirle del símbolo que estoy usando para hallar ese mismo ángulo, pero a través de esta operación explícita que en este caso es el arco tangente de Y sobre ¿cierto? Ya, ahora, solo para comprobar si es que mis resultados son iguales a los que sacaría el Octave con este comando, pues les voy a correr esta parte de la programación para que vean que en efecto este comando cart2pol lo que en realidad hace es justo esta operación y esta operación de aquí, ¿sí? Solo que ya están encriptadas en este mismo comando, ¿sí? Entonces este cart2pol es cart2pol, ¿no es cierto? Es el comando que el Octave ya creó para poder hacer nuestras transformaciones. ¿De qué? De rectangulares o en este caso cartesianas, como les dice el Octave. El Octave, miren, esto es cartesianas to, o sea, hacia polares, cart to pol, ¿no es cierto? Es la transformación de cartesianas a polares, eso es lo que nos quiere decir. Y aquí, como yo necesito pasar de cartesianos a polares, eso quiere decir que yo tengo las componentes cartesianas o rectangulares, en otras palabras, y esas son las componentes X y Y. Entonces, en el lado derecho, lo que yo tengo que darle de insumos a este comando son las coordenadas X y Y que quiero transformar. Esta
de aquí es una orden que dice, voy a transformar esta coordenada X y esta coordenada Y a su representación polar, que viene a ser la teta y la R, ¿ya? Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer es simplemente tomar estas, y les pego en la ventana de comandos para que vean qué pasa, ¿ya? Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, haciendo yo a mano, digamos, las operaciones, la longitud del vector es 5, tal como nos salió ayer, ¿no es cierto? Ah, perdón. Ya. A ver, tal vez ahí se ve más grande mi pantalla. Creo que sí. Ya. Entonces, ajá. Bueno, la cuestión es que sí, o sea, ay, perdón. Ya. Que sí sale 5, ¿no? Como ayer. Y la cuestión es que también hago el arco tangente. Miren, cuando ustedes ponen así simplemente tan sin nada después, o a tan, que significa la tangente inversa o arco tangente, sin una d al final, lo que quiere decir es que están trabajando en radianes. Entonces el ángulo que me va a devolver aquí va a ser un ángulo en radianes, ¿sí? Ya, ahora, este teta es el que encontramos ayer en radianes. Y miren, usando el comando de octave, lo que me devuelve es, miren, yo ingreso el valor 3 como coordenada y el valor como coordenada X y el valor 4 como coordenada Y para que haga la transformación. Y al aplicar el comando me devuelve que el ángulo teta, el ángulo al que yo le llamé teta con T mayúscula, que me resulta de aplicar este comando, pues justo coincide o es del mismo ángulo que yo obtuve, digamos, haciendo manualmente estas operaciones. Y también la longitud de la flecha, en este caso el R mayúscula que le puse aquí, que me dio el octave a través de este comando, también es el mismo R que yo obtuve, ¿ya? Entonces, por lo pronto, hasta ahí, solamente les muestro cuáles son, les mostré cuáles son el comando de octave, ¿no es cierto?, para hacer esta transformación. Ahora, tenemos que tener en mente algo, ¿ya? Y es que ustedes pueden encontrar estas cosas, ¿sí? Donde, miren, lo único que puse fue transformación de coordenadas, Octave, en el Google. Sí, puse Coordinate, Transformations, Octave, Enter, en el Google o en el buscador que les dé la gana. Y aquí les dan todas los comandos que necesitan o que podrían ser usuales para transformar coordenadas, ¿ya? Entonces, miren, este de aquí es para transformar de cartesianas a polares, también para transformar de cartesianas a cilíndricas y para obtener, digamos, de cartesianas a esféricas o de esféricas a cartesianas, y entonces ya les voy a mostrar a qué me refiero con esféricas y todo eso, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, digamos, empezar a como que a graficar en 3D, ¿no es cierto? Ya, y sería bueno como que a veces es difícil graficar en 3D, usando simplemente en una pizarra, ¿ya? Entonces, supónganse que ustedes quieren usar en el Octave cómo dibujan un vector en 3D, ¿ya? Eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, en este script que también les enviaré como todos los otros scripts, miren, aquí tengo, ¿no? Bueno, primero que nada, ¿cómo harían un vector en 3 dimensiones? Para dibujar un vector en 3D, lo que pueden usar es este comando, justo el que ven aquí que estaba comentado, que se llama Quiver, ¿no? Quiver 3. Entonces, digamos, le voy a copiar y le voy a poner para ver para que vean qué me grafica, ¿no? Ya, entonces ahí ya me salió un gráfico, tal vez no le ven. Entonces, para que le miren, ahí está. Ya. Entonces me imagino que ahí ya le ven. Como notan, esta es una flecha, miren, que parte del origen de coordenadas, avanza, a ver, un ratito, déjenme ver esto, ya, avanza 5, también 3 en X y Y, ¿no es cierto? Y 7 en Z, que fue justo lo que le pedí. ¿Dónde está que le pedí eso ya? Entonces, veamos otra vez mi programación aquí. Ya, entonces, miren, ¿qué es lo que estoy yo diciéndole con esta notación? Ya, le estoy diciendo que primero vaya al punto de coordenadas 0, 0, 0, o sea, que salga del origen de coordenadas, que ahí empiece el vector. Y de ahí le estoy diciendo que se vaya 5 en X a partir de ese punto, de ahí a partir de ese punto que vaya 3 en Y de ahí que vaya 7 en Z. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hizo. Les voy a mostrar mi pantalla, ¿ya?
Entonces, miren, como ven en mi gráfica, ¿no es cierto? Lo que pasó fue justo eso, ¿ya? Que a partir del valor 0, 0, donde empieza mi vector, se fue 5 en X, ¿ya? Solo que aquí, solo basta como verle para que vean, para que el X coincida, digamos, con nuestros ejes, ¿no? Porque el X es el que se va hacia allá en nuestros ejes, ¿sí? Entonces, como ven ahí, tal vez ya está más claro, ¿no? Digamos, el origen de coordenadas solemos poner aquí y lo que hizo fue avanzar 5 en X, ya hacia adelante 5, miren, justo desde 0 hasta 5. Y de ahí avanzó en Y 3, miren, entonces desde 0 avanzó hasta 3, ¿ya? En Y en Z subió hasta 7. Ya, entonces ustedes pueden ahí moverle, ¿no? Para que puedan tener más clara lo que sucede, ¿no? Miren, apunta la punta de la flecha hasta una altura de 7, como se ve, ¿no es cierto? Entonces ahí, como les digo, pueden seguir moviendo para que puedan tener más claro qué pasó. Ya, entonces aquí está otra forma de verlo. Miren, hacia adelante, nuestro eje que va hacia adelante, aquí está curvado de manera que, o sea, está movido, rotado para que ustedes puedan ver que este eje que para nosotros va hacia adelante avanzó hasta 5, y que, digamos, en este eje de aquí, que es, nosotros lo tenemos orientado horizontalmente hacia la derecha, ¿sí? Pero como que está rotado, ¿no es cierto? Originalmente sería así, y de ahí yo le roté solamente para que se vea bien, ¿no es cierto? Y entonces va 3 en y miren, de aquí hasta acá son 7, ¿sí? Ya. Ahora, la cuestión es que, bueno, pueden usar eso, ¿sí? Y ahora, ¿cómo analizamos eso? Digamos, ese punto de ahí, ¿sí? Esa flecha ya estaba apuntando al punto de coordenadas 5, 3, 7, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿qué tal si yo quisiera dibujar esto aquí en mi pizarra, ¿no? También puedo hacerlo, pero claro, como que toma un poco más de tiempo, posiblemente sí. Ya, en este caso lo que voy a hacer es, primero mostrarles cómo cambiar de expresar nuestro vector en coordenadas rectangulares o cartesianas a esféricas, ¿ya? Entonces, para eso voy a dibujar el vector, ¿cierto? Entonces tengo aquí mi z, aquí tendría mi y perdón, sí, y este es mi x, ¿no es cierto? Bacán. Ya, aquí mi Y y aquí mi Z. Aunque mi X le estoy poniendo mucho. Ajá. Ya, así. Ahora miren, lo que yo digo es que, bueno, ¿qué tal si tengo un vector por aquí? En coordenadas, justo cartesianas, ¿no? Entonces, ¿qué significa que tengo un vector por ahí? Significa que, digamos, a ver, ya, ah, ujú. Luego por aquí, así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ya estoy realizando estas líneas entrecortadas, como para dar justo esa imagen que está en 3D, ¿no? Este punto que está ubicado en el espacio, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, lo que digo es, supónganse que tienen un vector que está apuntando hacia acá. Así. Ya, supónganse que este es en efecto el vector que yo les había mostrado en el octavo, ¿no? Ya, ahora la cosa es que bueno, esta es su coordenada y, hasta acá el valor de esta longitud va a ser su coordenada x, y digamos la longitud de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Viene a ser su coordenada z, ¿sí? Entonces este punto tiene coordenadas de x, y z, ¿ya? Ahora la cuestión es que yo podría asimismo, supónganse que otra vez tengo una hormiga en este punto, y bueno, un mosco ya para que vuele. Y acá en el aire está algo, una partícula de polvo a la que va a llegar el mosco ya. Entonces, ¿cómo le digo? Pues si yo pudiera decirle que vaya hacia ese punto, ¿no es cierto? Entonces, lo que podría decir es, mira, primero ándate hacia adelante una cantidad X, luego en el piso ándate hacia la derecha una cantidad Y, y una vez que estás ahí, sube una cantidad Z. Y entonces así, digamos, llega el mosco que está en el origen de coordenadas hasta esta mota de polvo que está en el espacio, ¿ya? Pero otra forma de decirle que haga eso es fijándome en lo siguiente, ¿ya? Miren,
yo podría aquí tranquilamente darme cuenta que si yo, por ejemplo, prendo un foco y esto es como un palo en una habitación, entonces la cosa es que esto va a proyectar una sombra, ¿no es cierto? Entonces la proyección de este vector sobre el plano XY yo puedo dibujarlo y esa proyección en este caso va a ser este de aquí, esta flecha de aquí, ¿ya? Y la cosa es que yo tranquilamente podría decir, mira, si tú, Mosco, estás mirando hacia acá, hacia adelante, te voy a girar la cabeza un ángulo, ¿sí? En este caso, un ángulo, ya, veamos la notación que estoy usando un ratito, esperen. Ya, entonces, miren, este va a ser, digamos, ángulo de aquí, que yo, supónganse que el Mosco está viendo hacia adelante y le dicen, no, verás, para poder llegar a esa moto de polvo que te queremos mandar, tienes que girar un chance. ¿Cuánto es lo que tiene que girar? Bueno, aquí va a ser una cantidad, un ángulo teta, ¿sí? Y la cosa es que una vez que el Mosco está ya, en vez de ver hacia adelante, está viendo para allá, le dicen ahora, verás, para ubicar al punto al que tienes que volar, alza un poquito la mirada y entonces le hacen inclinar la mirada un chance. ¿Cuánto? Le hacen elevar la mirada un chance, un ángulo, este ángulo, ¿no? Con respecto al piso, esta flecha de aquí estaría elevado un ángulo, en este caso, phi, ¿ya? Esos van a ser la notación que voy a usar, ¿ya? Entonces, el ángulo que se mueve desde el eje X positivo hacia donde está el vector, el ángulo que subtiende o que hay desde el eje X positivo hasta donde está la sombra del vector, donde la sombra del vector es este vector azul, ese es el ángulo teta, ¿sí? El ángulo azimutal, le dicen, ¿ya? Y este de aquí va a ser un ángulo de elevación porque es lo que tiene que mirar hacia arriba, ¿no es cierto? Tiene que elevar la mirada para poder desde el piso hasta donde está el vector, ubicar dónde está el punto donde quieren que vuele, ¿sí? Entonces, una vez que ya ubican los ángulos y le mueven la cabeza al Mosco que le dice tienes que volar en esa dirección, tienen que decirle cuánto tiene que volar en esa dirección, ¿ya? Entonces, por lo pronto el Mosco ya está viendo hasta este punto, pero no sabe si tiene que volar hasta acá, o hasta aquí nomás, entonces, por lo tanto, necesitarían darle la longitud de este vector. Y esa longitud, digamos, se le suele notar con la letra griega rho. Entonces, teta, phi y rho, ¿ya? Ahora, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo yo podría relacionar mis coordenadas X, Y y Z con rho, phi y teta? ¿Ya? Entonces, imagínense que primero ustedes sí tienen, imagínense que ustedes primero tienen las coordenadas X, Y Z, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo yo hallo el rho? ¿Cómo hallo yo el phi? ¿Y cómo yo hallo yo el teta? Entonces, espérenme un segundo. Pues como seguía diciendo, miren, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita, no es cierto? Miren, nosotros vamos, ¿qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar de la representación rectangular o cartesiana, como le dice el Octave, a la representación, a la representación esférica. Ya, y ahora, eso significa que yo cuento con cierta información, es decir, yo cuento con cuál es la coordenada X, Y y Z del vector. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé, digamos, o conozco, ¿qué cosa? La coordenada X, Y y Z. Esto yo conozco, ¿sí? Ya, ahora, claro, miren, supónganse que, bueno, supónganse que estas coordenadas son 5, 3 y 7. Ya, este vector, digamos, le llamamos el vector B en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Y la cosa es que la representación cartesiana, pues, puede expresarse de esta forma, pero digamos más usualmente es de esta forma, ¿no? Como que, o bueno, no más que más usualmente, pero también la representación cartesiana explícita las coordenadas de X, Y y Z, y en este caso otra forma de hacerlo sería poniendo que tengo que ir en 5 en Y, es decir, a lo largo del eje X, o en este caso hacia adelante, de ahí más 3 en J y más 7 en K. Sí, donde, miren, el unitario Y, en este caso, es el vector 1, 0, 0. Este es el unitario Y, ¿sí? ¿Ya? Ahora, el unitario J, porque el I y el J miren, y el K son vectores, pero en este caso son vectores unitarios. Y en 2 dimensiones el I era 1, 0, en 3 dimensiones es 1, 0, 0.
En tres dimensiones, digamos, mi vector unitario J, pues será 0, 1, 0, ¿sí? Y en tres dimensiones mi vector K es simplemente el vector 0, 0, 1, ¿ya? Ya, ahora, yo conozco X, Y y Z, ya sea que mi vector esté dado así o escrito de esta forma, pues yo voy a conocer las coordenadas de X, Y y Z, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesito? Sé esto, pero ¿qué es lo que quiero conocer? Quiero conocer, ¿qué? Quiero conocer teta, quiero conocer, phi, y quiero conocer rho, ¿ya? Entonces, miren, primero intentemos nosotros, calcular la longitud de mi vector, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo calcularía la longitud de mi vector, ya? Para eso, miren, tenemos esto y queremos esto, ¿ya? Entonces, lo que me puedo dar cuenta de mi gráfico, ¿sí? Para empezar ya a calcular, voy, por ejemplo, a calcular mi ρ, es decir, la longitud de este vector. ¿Cómo podría yo hacerlo? Darme cuenta que aquí estoy formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, el triángulo rectángulo que estoy formando, digamos, tendría el vector que tiene longitud ρ, así. Entonces, le recorto y ¡pac! Le pego así, ¿no es cierto? Esta flecha azul estaría como que en el piso, ¿sí? ¿Ya? Esta flecha azul estaría en el piso. Y la cosa es que yo de aquí a acá tengo una altura, ¿ya? Ahora miren, tal vez se les hace como difícil ver el triángulo que estoy aquí recortando y el ángulo de 90 grados estaría aquí, ¿ya? Entonces, veamos si el octave nos puede ayudar. Ya, entonces voy a mostrarles dónde estaría ese triángulo en el octave, ¿ya? Entonces, veamos dónde. Hice esos dibujitos, ¿sí? Ja, ya. Y entonces, miren, estas tres líneas que están aquí comentadas, esta, con esta, con esta, justo eh, corresponderían al triángulo que se formaría en torno o cuya hipotenusa sería justo el vector v que estamos aquí analizando. ¿Cuál vector v que estamos analizando? Vector v, ¿no? De coordenadas 5 en y, 3 en j y 7 en k, ¿ya? Entonces voy a mostrarles cómo saldrían esos dibujos, ¿no? Y en un momento les explico cómo hice el código de eso, ¿ya? Sí, les explicito que está puesto en el código. Ajá, ya, entonces ahorita tengo un dibujo. Les voy a mostrar cuál es. Ya. Entonces miren, esta flecha azul es mi vector v, ¿no? De coordenadas 5 en x, 3 en y 7 en z. Ya, lo que pueden notar aquí, ¿no? Es que cuando el octavo les boto directamente el gráfico, el origen de coordenadas es como que ustedes estuvieran parados en el origen de coordenadas, ¿ya? Entonces, como que por eso pone el origen de coordenadas aquí en vez de ponerlo acá, ya como para que ustedes digan, bueno, ustedes estaban parados en el origen de coordenadas, miren, el eje X va a ser este es de su eje y digamos, claro, el vertical es del eje Z, ¿no? Como nosotros tenemos propuesto en los dibujos de la pizarra, pues este de aquí está rotado, este eje, de manera que sale hacia nosotros y está hacia adelante, ¿ya? Pero como aquí se ve muy bien, digamos, el triángulo que quiero mostrarles, entonces ahorita no le voy a rotar, ¿ya? Entonces, miren, esta flecha en el piso es la flecha que en la pizarra estaba de color azul, que yo les decía que es la proyección del vector en el plano, ¿ya? Y esta flecha roja, en cambio, es la que completaría el triángulo. ¿Cuál triángulo? Perdón, este triángulo. Miren, el triángulo al que me refería es justo este triángulo, ¿ya? Entonces, lo único que hice fue al triángulo, recortarlo y ponerlo así. Entonces, miren, la hipotenusa es, en este caso, una flecha que tiene la longitud ρ, que tiene la longitud que yo quiero hallar, ¿sí? Esto de aquí, yo ya sé que es 7, miren, ¿por qué? Porque es la altura que hay desde el piso hasta el punto donde apunta la flecha y eso es justo la coordenada z de este vector, que en este caso es 7, y en el piso está la proyección del vector sobre el plano x y, ¿no es cierto? Entonces es el triángulo al que me refería, ¿ya? Ahora, antes de seguir avanzando, quiero mostrarles el código, ¿no es cierto? Para que noten cómo es que generé esas figuras.
Ujú. Ya, entonces, el código es, ya, está aquí, ¿no? Miren, entonces lo primero que hice fue mantener este hold on, lo que hace es que se mantenga el gráfico ploteado, ya, mostrándose, y no desaparezca, y porque si no pusiera el hold on, digamos, lo que haría es mostrar este gráfico, y luego ese gráfico desaparece, y luego aparece y luego, si no pusiera el hold on, desapareciera este gráfico y mostrar este tercero. ¿Ya? Entonces, pero con el hold on, esos gráficos se mantienen de manera que las tres gráficas, los tres vectores aparecen simultáneamente. ¿Ya? Como les mencioné, ¿qué son los tres primeros argumentos que yo pongo? Pongo desde donde sale la flecha hasta donde vaya, perdón, y de ahí a partir de desde donde sale la flecha, cuánto tengo que avanzar en cada uno de los ejes hasta llegar a la punta de la flecha, hasta donde va a apuntar la flecha, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí la primera, la flecha azul, ¿no es cierto? La principal, digamos, la que estamos tratando de transformar sus coordenadas a coordenadas esféricas, es aquella que empezaba en 0, 0, 0, iba 5 en X, 3 en Y y 7 en Z, ¿ya? Ahora ahí había una flecha en el piso y la flecha en el piso está dibujada por este comando. Miren, en este caso la flecha en el piso asimismo parte del origen de coordenadas y de ahí avanza 5 en X, 3 en Y, pero no tiene elevación, es decir, no avanza en Z nada, entonces es decir, por eso puso coordenada 0. Ya, ahora miren, la flecha vertical, la roja, digamos, empieza justo en la punta, o sea, donde apunta donde termina apuntando, donde está la saeta de la flecha anterior, ¿sí? Y de ahí, digamos, no avanza en X, no avanza en Y, pero sí sube en una cantidad 7, ¿sí? En Z. Entonces, esto, miren, justo corresponde a la flecha roja, lo que mencioné al final, y en pocas los gráficos están aquí, ¿no? Otra vez. Miren, ¿qué es lo que hice? Pues miren, la flecha azul es la que empieza en 0, 0, 0 y a partir de ahí se mueve 5 en X, 3 en Y y 7 en Z, ¿no es cierto? La flecha verde, en cambio, parte en 0, 0, 0 y se mueve 5 en X, 3 en Y y 0 en Z. Mientras que la flecha roja, esta que está acá, miren, ¿desde dónde parte? Parte desde este punto. Entonces, por eso las coordenadas que puse al inicio eran las coordenadas 5, 3 y 0. Y de ahí tiene que moverse hacia algún lado, ¿no? Entonces en X y en Y no se mueve nada porque no va, digamos, el vector no se va en esta dirección ni en esta dirección. Pero lo que sí vemos es que el vector tiene que extenderse hacia arriba verticalmente. ¿Cuánto tiene a partir de este punto? Tiene que extenderse 7 para que me forme justo este triángulo que están viendo aquí. Ya. Entonces, este es el triángulo que yo les estoy mostrando en la pizarra. Inicialmente, miren, lo que les decía es que este ángulo que hay aquí entre el eje X positivo y la sombra del vector, donde esta flecha verde es la sombra del vector, el ángulo que se subtiende aquí, ese ángulo es el que le estamos llamando teta, ¿sí? Y ahora el ángulo phi es el que va desde aquí, es el que va desde el piso hasta la flecha azul, es este ángulo de aquí de elevación, ese sería mi ángulo phi, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos eso, veamos cómo algebraicamente, matemáticamente, más que geométricamente, digamos, podemos nosotros ver cómo haríamos la transformación. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, miren, el triángulo que les mostré ahí en el octave es el triángulo que está aquí, lo recorto, le pongo acá, este ángulo de 90 grados, pues va a ser el ángulo que está aquí, la sombra del vector en el piso es esto azul que está acá, ya esto de aquí yo ya sé que va a ser la altura que hay desde el piso, o sea, desde el plano XY hasta el punto, y esa altura es justo la coordenada Z, y en este caso yo sé que la coordenada es 7, entonces esa coordenada 7, Z es 7, entonces voy a tener así. Ya, ahora la cuestión es que, ¿qué más conozco? Miren, conocerá que conozco la longitud de esta línea azul, que es a su vez la longitud de esta proyección aquí. Pues sí, no de manera directa, pero sí de manera indirecta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en el piso, ¿sí? Se está formando también algunos triángulos, ¿no es cierto? Digamos, yo puedo tener, digamos, aquí un triángulo así, o aquí tengo otro triángulo así en el piso, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué tal si es que yo me voy a fijar en el triángulo que está aquí formado, ya? Donde en efecto, o en realidad, digamos, en este triángulo del piso, aquí habrían 90 grados, ya, entonces aquí habrían 90 grados, ¿sí? No se ve así en este dibujo porque, claro, esta flecha de aquí, no está así. Si estuviera así, ahí se vería como que, claro, aquí de ley hay 90 grados entre esta y esta línea, entre esta y esta deberían haber 90 grados, ¿no?
Entonces, en este triángulo rectángulo de aquí, le voy a recortar, ¿sí? Y veamos qué onda, ¿no? Entonces, miren, en este caso, en el piso, el triángulo que se forma, ya les muestro en el octavo para que sea un poco más claro. Esta sería mi hipotenusa, ¿sí? ¿Ya? Y yo tendría aquí esto, ¿sí? Y mi ángulo teta le voy a poner acá. Entonces, le recorté a este triángulo, ¿sí? Y de ahí como que le puse así, ¿ya? Entonces mi ángulo de 90 grados es este, que sería de aquí. Entonces, fíjense que esta longitud de aquí, esta longitud de aquí, de la hipotenusa de esto, es la misma longitud de esta flecha azul, porque es la misma línea, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, solo que, viste en el triángulo de abajo, esta línea es la hipotenusa del triángulo que está en el piso, mientras que esta línea azul viene a ser, digamos, uno de los catetos del triángulo que está recortado y expuesto acá, ¿ya? Entonces, digamos, bueno, eso por un lado. Ya por otro lado, miren, ¿cuál es la longitud de aquí a acá? La base de este triángulo. La base de este triángulo es justo la componente X. Entonces, yo sé que la componente X de mi, justo la componente X de mi vector es la longitud de la base de este triángulo, ¿sí? Y la componente, digamos, Y de mi vector, desde aquí hasta acá, es justo la longitud de este lado del triángulo, que en pocas sería la longitud de este lado. Este sería mi Y. Por lo tanto, miren, si yo tengo dos catetos y me gustaría a mí conocer este lado y además este ángulo, sí puedo hacerlo con mis relaciones trigonométricas usuales, ¿ya? Entonces, para que vean al triángulo al que me refiero, miremos lo siguiente, miremos en el octavo. Entonces, ajá, la figura que nos dio. Ya, entonces, en pocas lo que les estoy diciendo es que miren, se va a formar un triángulo vertical, ¿no es cierto? Pero a la vez se va a formar un triángulo en el piso. El triángulo en el piso en el que yo estoy fijándome es este de aquí. Miren, el que tiene hipotenusa, como hipotenusa esta línea verde, ¿sí? En nuestra pizarra tiene color azul. Digamos, este lado de aquí, ¿sí? Que va desde aquí hasta acá, que en este caso, como ven, mide 3, que es justo la longitud de mi coordenada Y. Sí, este lado de acá, que es justo la base de mi triángulo, cuando a este triángulo le recorto y le paro, ¿no es cierto? Al triángulo cual, al que está en el piso, otra vez el que se forma aquí, ¿no? Este triángulo que está aquí en el piso. Ya. Entonces, como ven, este lado del triángulo es 5, este lado del triángulo de acá es 3, y si yo le paro el triángulo poniéndole a esto como base, entonces este sería el ángulo de 90 grados. Parémosle como le paré antes, ¿no? Entonces, en este caso, veamos si lo puedo mover. Ya, así. Ya, en pocas de esto me refiero. Y entonces le paré al triángulo digamos, la base viene a ser la componente X de mi vector azul. Digamos, el lado que está de pie del triángulo, que va desde aquí hasta acá, ¿sí? Esperen un ratito. Ya. Entonces, digamos, aquí está el triángulo al que me refiero, ¿no? Esta hipotenusa, que está justo en azul, en nuestra pizarra, bueno, fíjense bueno, me refiero a este triángulo, ¿no? Justo coincide ahorita en la vista que mi línea verde y mi línea azul como que se funden, ¿no? Porque estoy como que viendo esto desde arriba. Entonces, imagínense, ustedes tienen un palo que va a proyectar una sombra en el piso, pero si ustedes ven el palo desde arriba, el palo justo tapa la sombra, ¿sí? Que se va a proyectar en el piso. Es lo que está pasando aquí. Pero eso quiere decir que yo viera aquí en esta posición, ¿no es cierto? La sombra de la línea azul sobre el piso, ¿ya? Entonces, digamos, el triángulo al que me refiero es este, como ven, tiene 3, que tiene 5 en la base y de altura tiene 3, ¿ya? Entonces, esos son los triángulos que yo estoy aquí dibujando y a los que me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, para hallar el RO, yo necesito saber la longitud de esta línea, pero la longitud de esta línea es a su vez la longitud de esta línea, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la longitud de esta línea usando Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces, la longitud de esta línea va a ser ¿cómo? Sería x al cuadrado más y al cuadrado, porque así es Pitágoras, ¿no? Y la raíz de eso, ¿sí? Entonces, la longitud de esta línea vendría obtenida por esta operación que estoy haciendo aquí, ¿ya? Ya, ahora, miren, la cuestión es que ahora, ¿cómo yo obtendría el RO? Sí, esto de aquí ya va a ser un valor, ¿no es cierto? Concreto para cuando yo
diga cuánto es X y para cuando yo diga cuánto es la componente Y, esto vaya a ser un número, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es que ρ, ¿a qué es igual? Si eso todavía no me contesto, ¿no? Entonces la pregunta es ρ, ¿a qué es igual? ¿Sí? Ya. Y la cuestión es que, miren, yo aquí ya conozco que la longitud de este lado, ¿sí? Es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Yo ya sé que la longitud de este lado es esto. Sí, x es, como en este caso, 5. Entonces yo voy a tener 25 más, como en este caso la y es 3, entonces aquí voy a tener 9, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 25 más 9, eso es 34, entonces voy a tener aquí la raíz de 34, ya en pocas. Ahora miren, yo conozco la coordenada z, en este caso sería, sé que es 7, ¿ya? Pero en general voy a tener ahí una coordenada z. ¿Cómo? Miren, yo ya conozco esto, ¿cómo hago la hipotenusa de este triángulo que viene a ser el triángulo que se recortó aquí? Pues otra vez Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé que puedo, en este caso, decir lo siguiente. Yo ya podría afirmar que mi ρ va a ser igual a ¿qué? La raíz, ¿no es cierto? ¿De qué? Del, ¿ah? La raíz de qué? De este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Es decir, yo debería poner aquí raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto así, más el z, todo esto al cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, la longitud de esta línea azul, que es esto, al cuadrado, más la longitud de este lado al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, y como ustedes pueden notar, digamos, esta operación termina siendo simplemente la raíz de qué. Miren, esta raíz con este cuadrado podemos decir que simplifican, ¿ya? Observan digamos, la raíz hace algo que después es completamente deshecho cuando ese proceso que hizo cuando yo elevo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ya puedo quitar de ahí la raíz y por lo tanto ya vemos que mi ρ es simplemente el cuadrado del un cateto, perdón, el cuadrado de la una componente más el cuadrado de la otra componente más el cuadrado de la otra componente. Es decir, como si tuviéramos Pitágoras en 3 dimensiones, ¿no? Miren aquí la flecha negra que va desde el origen de coordenadas, tiene coordenadas 5, 3 y 7, ¿no es cierto? Y la cuestión es que yo podría decir, bueno, esto de aquí, yo le puedo la longitud obtener con Pitágoras en 3 dimensiones, y eso significaría que voy a tomar cada una de las componentes de x, y y z, elevarlas al cuadrado y después sacar la raíz, tal como dice acá. ¿Ya? Entonces, esta sería la forma de hallar mi ρ. Bacán. Pero recuerden que a mí me faltaba también conocer mi teta y mi phi, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hallaría el teta? Entonces, para hallar el teta, miren, me voy a este triángulo de aquí. Y lo que me doy cuenta es que para hallar el teta, ¿qué tal si es que yo en este triángulo de aquí, yo saco la tangente de teta, ¿cierto? La tangente de teta. ¿Qué tal si es que pienso en esta relación trigonométrica? Lo que voy a tener es cateto opuesto sobre hipotenusa, que digo sobre adyacente, entonces yo tendría y sobre x. Entonces, de esta ecuación yo puedo despejar el teta, ¿no es cierto? ¿Cómo pasando esta tangente? Podemos pensar así. Al otro lado, haciendo su función inversa. Entonces, la función inversa es la tangente inversa o arco tangente, por lo que tenemos que el teta simplemente puede ser expresado como el arco tangente o tangente inversa, que también le he escrito así, de y sobre x, ¿sí? Ya. Y finalmente lo que nos gustaría conocer es este ρ de aquí, ¿sí? Ya, ese ρ es, miren, ¿cuál es ese ángulo ρ? ¿Dónde lo encontraría en mis triángulos? Ese ángulo es justo el que estaría acá. Perdón, ρ, mi ángulo phi, ¿sí? Entonces, mi ángulo phi es el que yo, que está aquí, en este triángulo que recorté es el mismo que está acá, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí yo ya puedo, digamos, ver algunas formas de obtener el phi, ¿no es cierto? En este caso, miren, yo puedo hacer el mismo truco que hice acá abajo para el teta, ¿no? En este caso, miren qué pasa si en este triángulo yo pregunto acerca de la tangente de phi, ¿sí? Si yo pregunto en este triángulo acerca de la tangente de phi, yo debería, para calcular esa tangente, al cateto opuesto dividirle para el cateto adyacente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería que a z le divido ¿para qué? Para la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, digamos, si yo quiero buscar el phi, lo que debo hacer es pasar esta tangente al otro lado como tangente inversa. Otra vez podríamos pensar así, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que mi phi es la tangente inversa de todo esto, ¿ya?
Por lo que, miren, nosotros ya tenemos aquí tres fórmulas que nos permiten, una vez teniendo el conocimiento solamente de X, Y y Z, obtener nuestro ρ, nuestro teta y nuestro phi, ¿no? Esta fórmula la voy a escribir acá abajo para tenerla guardada y que ustedes puedan notar después o usar después, ¿sí? Entonces yo tengo que mi phi es simplemente aquí la tangente inversa, bueno, esto no están viendo ustedes, la tangente inversa de z sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, miren, estas expresiones que estoy poniendo aquí, a ver, ahí está un poco brilloso, así, ya. Entonces, esas expresiones que están aquí, serían las que nos ayudarían a la transformación de ¿qué? Para pasar de rectangulares a polares, ¿ya? Entonces, sé que está ahí brillando, ¿ya? Entonces, a ver, veamos así. Ya, ahí ya de ley deben poder ver, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Entonces, les voy a tener ahí guardaditas, ¿ya? Para seguir explicando. Entonces, miren otra vez estas tres que representan. Esas tres lo que representaban, estas tres ecuaciones son para pasar de rectangulares a, a esféricas o de cartesianas a esféricas. Ya. Ahora, no voy a borrar estas cosas justo para poder ver cómo pasar en cambio ahora a hacer digamos, la transformación opuesta. Eso quiere decir que si su vector venía representado en coordenadas esféricas, donde que su vector venga representado en coordenadas esféricas, significaría que en vez de que su vector B les digan como cuándo es la componente X, Y y Z, que su vector B lo expresarían dando ¿qué? Dando tres números. ¿Cuáles números? Dando el número teta, luego dando el número phi y luego dando el número rho. Donde el teta, digamos el ángulo azimutal, se le suele decir que es el ángulo que se subtiende o que o se establece entre el eje X positivo y la sombra del vector. Phi va a ser en este caso, o es en este caso el ángulo de elevación, y digamos el rho es la longitud de la línea, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si es que empezamos con esto? ¿Sí? Si yo sé esto, yo conozco este valor, y lo que busco, ¿sí? En este caso, lo que busco es mis coordenadas X, Y y Z. Entonces, ¿cómo haría en ese caso? Si quiero pasar de representación esférica a representación cartesiana o rectangular. Ya, entonces en este caso, miren, yo conozco esto y esto, y lo que a mí me gustaría es saber, conocer las componentes de X, Y y Z, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, noten que en este triángulo, rectángulo, que es el triángulo que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Miren, en este caso yo lo que conozco es esto y esto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, yo sí podría, si yo conozco en este otro caso, de este triángulo que yo recorté, ¿no es cierto? Que es el mismo que está acá. Yo conozco el rho y conozco el phi. La pregunta es, ¿será que yo puedo hallar este cateto? Pues sí, sí. Y este cateto del triángulo rectángulo es justo mi coordenada z. ¿Y será que yo puedo hallar este cateto de acá? También es sí la respuesta ya. ¿Cómo voy a hallar esos catetos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que me gustaría a mí explicar ahorita. ¿Ya? Entonces, bueno, ya aquí ya sabemos qué es lo que busco, ¿no es cierto? Y qué es lo que quiero tener. Ya. Entonces, ¿cómo haría? Miren, si yo saco el seno de phi, ¿qué pasa? Entonces, si yo saco el seno de phi, eso es igual a ¿qué? A cateto opuesto, que en este caso es mi componente z, ¿sí? Sobre la hipotenusa, que es mi rho, ¿ya? Entonces, yo de aquí, yo puedo despejar el z que busco, porque yo ya tengo el phi y tengo el rho. Entonces, despejo el z en términos de phi y rho, que son valores conocidos, y ya tengo listo mi primera transformación. Mi primera forma de obtener, ¿no es cierto? En este caso sería ¿qué? La componente z a partir de las componentes esféricas. Entonces yo tendría que la z se obtendría si yo saco el rho y lo multiplico por el seno de phi, ¿ya? Entonces esto es para yo pasar de ¿qué? Miren, de esféricas a cartesianas. Entonces esta formulita guardémosla en algún lado. Yep, entonces, bueno, bacán. Ahora yo ya conozco la z. Ahora,
la longitud de este vector azul también la puedo conocer, ¿ya? Y eso me va a ayudar a mí, porque después, miren, si yo conozco la longitud del vector azul, en este triángulo, aquí en este triángulo, sí implicaría que yo conozco la longitud de la hipotenusa de este triángulo de acá, y por lo tanto ya podría, como también conozco el teta, hallar el y el x. Entonces, primero que nada, veamos a qué es igual esta longitud de aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría hacer eso? Miren, aquí puedo relacionar, o sea, si yo estoy preguntándome acerca de esto, y tengo la información de esto, y tengo la información de esto, tengo que buscar una relación trigonométrica que justo vincule aquello que yo quiero encontrar con datos que sí tengo. Entonces, miren, aquí estoy tratando de encontrar el cateto adyacente y yo cuento con el ángulo y con la hipotenusa. ¿Cuál es la relación trigonométrica que vincula a los tres? Pues justo el coseno. Entonces, yo tengo, miren, que el coseno de phi, en este caso, yo sé que es igual a ¿qué? El cateto adyacente, ¿sí? Entonces, a este cateto adyacente, llamémosle, pongámosle un nombre, ya le voy a poner P, proyección de ρ, ¿ya? Así le pongo, ¿ya? Ya, este P significa proyección, ¿ya? Porque es la proyección del vector. Entonces, pero mi vector se llama V, ¿sí? Entonces, mejor le voy a poner proyección V, ¿ya? Entonces, la longitud de esta línea azul se va a llamar proyección V, ¿ya? Entonces, que justo este nombre es lo que nombra el cateto adyacente, entonces yo por eso en este caso voy a poner proyección V en el numerador y en el denominador tendré que poner mi ρ. Ya, entonces miren, aquí estoy vinculando lo que no conozco con dos datos que sí tengo, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí le voy a pasar al otro lado a multiplicar para poder despejar y decir que justo mi proyección del vector B en el piso va a ser, la puedo obtener la longitud de esa proyección si yo multiplico mi longitud de mi vector que está proyectándose por el coseno de phi, ¿ya? Bacán. Entonces, por lo pronto tenemos que esta proyección V es simplemente ρ por el coseno de phi, ¿sí? Ya. Entonces, una vez que sabemos eso, ya podríamos calcular mi X y mi Y. ¿Por qué? Porque miren, yo ya sé que la longitud de esta azul es justo ρ por el coseno de phi, ¿ya? Entonces yo ya sé eso. Porque fíjense en que la longitud de esta flecha azul, ya que esta flecha de aquí es la misma flecha azul, entonces esta longitud es la misma longitud que la de acá, ¿ya? Entonces, miren, como yo ya conozco teta y conozco la longitud de esta hipotenusa en este triángulo de aquí, entonces ya va a ser para mí fácil calcular el X y el Y. ¿Por qué? Porque miren otra vez, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la componente X, que tengo que buscar es una relación trigonométrica que vincule el teta, esto de aquí y esto de acá. Entonces lo que tengo que buscar es, por ejemplo, en este caso el coseno. ¿Por qué? Porque el coseno de teta justo me vincula lo que busco, que en este caso es el cateto adyacente, la longitud del cateto adyacente es mi componente X, dividido para la hipotenusa de este triángulo, que en este caso sabemos que es ρ por el coseno de phi, ¿ya? Entonces de aquí despejando el X, pues tenemos que simplemente mi X va a ser igual a ¿qué? A coseno de, a ρ por el coseno de phi por el coseno de teta, ¿ya? Esto va a ser nuestro componente X. Entonces, miren, otra vez aquí yo puedo obtener mi componente rectangular o cartesiana en base a mis componentes o mis datos de mi vector en coordenadas esféricas, ¿ya? Voy a guardar esta formulita para... Finalmente, lo único que faltaría es averiguar la coordenada Y. Pero otra vez, miren, ustedes tienen aquí un triángulo donde uno de los lados no conocen, pero ustedes conocen este ángulo y la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es este lado con respecto a este ángulo? Este lado con respecto a este ángulo viene a ser el cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es la relación trigonométrica que relaciona justo el cateto opuesto con el ángulo, con la hipotenusa? Pues ese es el seno. Entonces, digamos, ¿qué pasa aquí? Me pregunto yo, si es que saco el seno justo de teta. Entonces, miren, si saco el seno de teta, esto va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es Y, sobre la hipotenusa que sabemos que es ρ por el coseno de phi, ¿ya? Ahora, de aquí despejamos y yo tengo que mi Y es simplemente ρ por el coseno de phi por el seno de teta. Entonces, esta formulita también la voy a guardar. Entonces, miren, para transformar de coordenadas rectangulares a esféricas, ustedes necesitan conocer justo las componentes rectangulares de su vector, es decir, las coordenadas de x, y, z de su vector, y para encontrar el ρ, el teta y el phi, pues necesitarían este trío de ecuaciones. Pero por otra parte, si ustedes empiezan con coordenadas esféricas y van a pasar a rectangulares, entonces lo que necesitarían es este trío de ecuaciones. Ahora se les dice,
digamos, esféricas, porque si ustedes, digamos, dejan que, por ejemplo, el teta corra desde 0 hasta 2pi, ¿ya? Si dejan que es decir, desde 0 hasta 360 grados, es decir, que esta línea azul o esta sombra pueda abrirse o estar en cualquier lado del piso, ¿no es cierto? Imagínense que le abren a esta línea azul con respecto a esta línea que es mi eje X, le tiene la posibilidad de subtender un ángulo que va desde 0 hasta 360 grados. Eso quiere decir que si esa línea azul está en el piso y corresponde, digamos, a este marcador, ya, y aquí está el eje X, ¿no es cierto?, yendo hacia adelante. Entonces, esta línea azul, esta sombra, puede estar así, ¿no?, en cualquiera de estas ubicaciones, ¿sí? Entonces, eso significaría que yo le permita a mi ángulo teta que vaya desde 0 hasta 2pi, que es lo que suele pasar. Mientras que al ángulo de elevación phi, lo que le permiten es que vaya, por ejemplo, desde 0 hasta 180 grados o desde 0 hasta pi. Entonces, eso significa que mi ángulo de elevación puede ir desde estar completamente hacia abajo hasta estar completamente hacia arriba. Entonces, de manera que yo ya pueda ubicar cualquier punto, basta, muy bien, para lo cual basta cualquier punto en el espacio, para lo cual bastaría que yo tenga la posibilidad de girar así completamente 360 grados para ubicarme donde ver, y luego que yo haga, digamos, este ejercicio de elevación de la mirada o inclinación de la mirada, ¿no es cierto? Donde este ángulo de inclinación o de inclinación o de perdón, de elevación o de inclinación de la mirada va desde menos pi hasta pi. Perdón, desde 0 hasta pi, ¿ya? Y pues eso, y el ρ puede en general ser cualquier valor, ¿no es cierto? Los números reales, positivos. Pero miren qué pasa si ustedes mantienen constante el ρ y le mueven al teta, le permiten que el teta vaya desde 0 hasta 360 grados y el phi desde 0 hasta pi. ¿Qué es lo que graficaría si es que el ρ se mantiene constante? Pues lo que graficaría es justo la superficie de una esfera, ¿no? La cáscara de algo esférico. Eso es a donde apuntarían todos los puntos de flechas que salen, de flechas que tienen una longitud ρ constante, que obtendría yo moviendo el ángulo teta y el ángulo phi, haciéndoles variar desde 0 hasta 360 y desde 0 hasta 180 respectivamente, ¿sí? Entonces lo que yo obtendría es, si es que mantengo el ρ constante, es justo una esfera. Pues por eso se llaman coordenadas esféricas, ¿ya? Ahora, la cuestión es que cómo vamos a hacer esto en el Octave, ya es lo primero que quiero mostrarles, ¿sí? Entonces, primero, las graficaditas y los comandos, ¿sí? Muy bien. Entonces, miren, aquí está para transformar de cartesianas a esféricas en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es con lo que yo cuento? Yo cuento con el valor 5, con el valor 3 y el valor 7, que son las coordenadas de x, y, z de mi vector, ¿no es cierto? Miren, estos quiver que puse aquí fue para dibujar, y ahora que ya dibujé ya no les voy a necesitar más, ¿ya? Entonces, miren cómo yo hallaba el ρ. Cuando paso yo de cartesianas de esféricas, pues eso ya lo vieron hace un momento, saco la raíz de las 3 componentes elevadas al cuadrado y sumadas entre sí. Para sacar el teta, pues sacaba este arco tangente, y para sacar el phi saco también un arco tangente, justo tal como mostré en las formulitas, ¿no es cierto? Ya, ahora miren, lo primero que voy a hacer es ejecutar esta y esta orden. Como que a mano o a través de estos procesos que vimos, que extrajimos algebraicos a través de nuestros análisis geométricos. Y el Octave también tiene un comando para pasar, digamos, justo de cartesianas a esféricas. Y el comando se llama cart to esf, justo de cartesianas a esféricas. Ese es el nombre del comando. ¿Y qué es lo que pide este comando? Que les den un insumo, que les den información de entrada. ¿Cuáles? Las coordenadas x, y y z de su vector que está en coordenadas cartesianas. Y lo que les va a devolver es lo que está acá a la izquierda. Es decir, les va a devolver un vector de 3 componentes, donde la primera componente viene a ser el teta, la segunda viene a ser el phi, y la tercera viene a ser el valor de ρ, o de la longitud de la flecha, ¿ya? Entonces, lo que quiero es que noten que sí, los resultados van a ser los mismos, ¿ya? Ya, entonces, tanto haciendo yo por mi cuenta, como usando el comando, ¿ya? Entonces, para esto grabo
que digo, copio para pegar en los comandos, en la ventana de comandos y mostrarles qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, miren, bueno, esto no ejecutó porque está comentado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que hizo fue, bueno, miren el RO, calculándolo con Pitágoras en 3 dimensiones, me da 9, 11. El R que viene a ser justo el RO, sí, solo que yo le llamé R para cuando voy a ejecutar el comando del Octave, el RO dado por el comando de Octave también me sale 9,1104, ¿ya? Ahora miren, el teta que yo le calculé con las fórmulas que obtuvimos es el mismo teta que nos da el Octave con su comando. Y el phi que yo calculé usando las ecuaciones que mostré, aquí también fue calculado de la misma forma y obtenido el mismo resultado, justo usando el comando de Octave, ¿ya? Entonces, noten eso. Ahora, ¿cómo yo hago el opuesto? Ya digamos, ¿cómo hago yo para pasar, por ejemplo, en cambio de esféricas a cartesianas, ¿ya? Entonces aquí, digamos, me imaginé un vector que tiene de longitud 2 y que tiene, digamos, pi sextos, o sea, 30 grados de ángulo azimutal, y de ángulo de elevación tiene 60 grados porque pi sobre 3 es justo 60 grados, ¿no? Pi es 180 grados dividido para 3, eso pues nos da los 60 grados, ¿no es cierto? Entonces, digamos, aquí estoy expresando un ángulo en radianes pi sobre 3 que explicado o expresado en el lenguaje de grados, es nuestro conocido ángulo de 60 grados, ¿sí? Y lo que estoy haciendo aquí es usar las fórmulas que mostré antes, ¿no? Aquí para tener esta generalidad de la que les hablé hace un momento. En el caso en el que yo no quiera transformar solo las coordenadas de un vector, sino de varios, podría ¿cómo es? Incluir este punto para hacer más general a mis operaciones, ¿ya? Ahorita no se van a ver el efecto de haber aplicado este punto porque no estoy introduciendo vectores donde veo phi o donde veo teta, donde veo phi 1 o donde veo teta 1, sino que voy a introducir números, ¿ya? Entonces este teta 1 es simplemente otra vez el ángulo azimutal, el phi 1 es el ángulo de elevación, ¿ya? Entonces con esto voy a encontrar las componentes de x, y y z. Y lo mismo se puede hacer, bueno, esto de aquí no, no hagan caso. Ya, lo que sí es que este es el comando de Octave para transformar de esféricas a cartesianas. Ya. Entonces, aquí me va a dar la componente x, y y z que yo las he simbolizado con una x mayúscula, una y mayúscula y una z mayúscula. La componente x va a ser la primera elemento del vector que me da de resultados, la y el segundo, y la z el tercer elemento del vector de resultados, que me va a dar al aplicar el comando es2cart, de esféricas a cartesianas. Este 2 es 2, ¿no? Se pronuncia así, entonces también es a, ¿no? En inglés, o para, ¿no es cierto? Entonces voy a pasar de esto a esto, ¿no? Entonces, digamos, los datos de entrada que tengo que dar aquí, en cambio, es el ángulo azimutal, el ángulo de elevación y finalmente la longitud del vector. Ya, entonces, primero que nada, veamos en la pizarra esto, ¿no? Entonces, ahí, ya, bacán. En este caso, solo dejen ver si puedo iluminar un poquito esto. Ya, entonces, lo que estoy diciendo es que, miren, aquí, en este dibujo, yo escogí los siguientes ángulos. Aquí están. Escogí que este ángulo de aquí sea un ángulo de 30 grados, ¿sí? Escogí que este ángulo de acá sea un ángulo de 60 grados, ¿sí? Y escogí que esta longitud de esta línea negra sea 2. De manera que mi vector v, ¿sí? Este negrito, eh, ahora es mi vector, un vector que lo puedo escribir así, ¿no? 30, 62. Donde en este caso el orden en el que estoy ubicando los valores es, primero estoy escribiendo teta, luego estoy escribiendo phi, y luego estoy escribiendo rho, es decir, el ángulo azimutal, el de elevación y después la longitud del vector, ¿ya? Y la cosa es que una vez que yo tengo esto,
voy a transformar o encontrar sus coordenadas de x, y y z, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer con el octave. Miren lo que voy a obtener. Entonces, para transformar de cartesianas perdón, de esféricas a cartesianas, voy a usar estos dos. Primero, digamos, los comandos que yo programé o que yo ejecuté, o que voy a ejecutar, y el comando que usa el octave para ver si nos dan los mismos resultados, ¿ya? Entonces, noten que la componente X, usando, digamos, esta fórmula, que fue la que extrajimos del análisis geométrico, me da la misma componente X que me da mi comando de octave, ¿ya? Esta componente Y, que la obtuve otra vez usando esta fórmula que encontramos hace un momento, es la misma coordenada Y que me da el octave. Y la coordenada Z es la misma que me da el octave. Es decir, yo estoy en general usando los mismos procedimientos que está usando el octave en sus comandos, ¿ya? Ahora, miren, ¿qué pasaría? ¿Sí? Si ustedes dicen, ya, pero verás, yo he revisado, no sé, fue la bibliografía o alguna cosa así, ¿no? Y, sí, yo he revisado la bibliografía N y la cosa es que lo que nos dan o sea, en la forma esférica de expresar un vector en 3 dimensiones, sí suele ser a través de 2 ángulos y la longitud del vector. Solo ustedes podrían decir, solo que he visto en algunas partes que el ángulo que se tiene que dar de elevación, al que en vez de dar el ángulo que tú le llamas de elevación, me pueden decir, yo he visto que no dan un ángulo de elevación, sino uno de inclinación, ¿sí? En pocas podrían decirme que la cuestión es que cómo hacer si ustedes, por ejemplo, tienen, en vez de, ya, en vez de este ángulo, ¿qué tal si es que el ángulo les dan por acá? ¿Sí? Ya, en vez de este de acá abajo, ¿qué tal si es que les dan este que les estoy mostrando ahorita? ¿Cuál sería este ángulo? El ángulo que hay entre el eje Z y el vector, ¿sí? Ya, entonces, digamos, ¿qué tal si es que dicen, bueno, y ahora aquí, ¿cómo yo hallo mis componentes X, Y y Z? Si más bien en vez de tener el ángulo de elevación, tengo este de aquí de inclinación, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo harían ahí? Entonces, bueno, ya, vuelven a analizar en estos triángulos cómo sería el proceso, ¿no? Entonces, fíjense en aquí lo que va a pasar. Ahora yo lo que trataría de hacer es, por ejemplo, mirar este triángulo, ¿no? Aquí va a haber un triángulo que se va a formar aquí. ¿Sí? Aquí van a haber 90 grados. Entonces miren, entre esta línea, esto de aquí y esto de acá. ¿Sí cachan? Ya, entonces, justo, ajá. La cuestión es que ya ahora, ¿cómo paramos ese triángulo para poder analizarlo ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo ya no me fijo en el triángulo que estaba aquí, sino que me fijo más bien en el triángulo que está acá? ¿Qué hago? ¿Ya? Entonces voy a hacer un dibujito nuevo. Este es el otro dibujito que hice, haciendo ¿qué? Recortando este triángulo de aquí, ¿ya? Entonces, para ver qué hice, ¿ya? Entonces, en pocas, miren, esto que es como que termina en punta aquí, ¿no? En realidad, entre esta línea y esta línea de aquí hay 90 grados, ¿ya? Miren, este es el ángulo, phi, que como que a esto le recorté y le di la vuelta así, ¿ya? Como que a esto le di la vuelta así, ¿ya? Ahora, claro, el lado uno de los lados, ¿sí? Que forma el ángulo de 90 grados, corresponde a este lado vertical. Este lado vertical justo es la altura que hay desde aquí hasta la componente Z, ¿no? Aquí era la componente Z de mi vector, ¿sí? Entonces, digamos, esta longitud de aquí es justo la longitud de acá y esa es la componente Z, ¿sí? Ahora miren, este ángulo, que es el ángulo de acá, si ven que empieza a sacar aquí una línea, ¿ya? Esta flechita de aquí sería esta flechita de acá, por decirlo así, ¿ya? Entonces, para que noten cómo es que está la forma, ¿no? Del triángulo. Ya, además, noten que entonces el cateto opuesto a este ángulo, si el ángulo que está aquí, este cateto opuesto, es justo
esta longitud es la misma longitud que está acá, ¿sí? Porque si ustedes recortan esto, así es como un paralelepípedo, ¿no es cierto? Un paralelogramo, si le pegan a la pizarra, ¿no? O sea, ustedes van a tener una cuestión un poco así. Y la cuestión es que si ustedes dividen esto con una línea diagonal, pues tienen un triángulo y un triángulo acá. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, en pocas es como esto de acá, y la línea diagonal es esta línea diagonal, por ende le salen dos triángulos. Solo que en este caso, si ustedes recortan esto de aquí, lo que obtienen es más bien un rectángulo. ¿Ya? Y la cuestión es que si ustedes pasan aquí una línea que corresponde a esta línea, es decir, recorten esto, ¿no? Como, y lo que les queda es este rectángulo, ¿sí? Entonces le pegan ese rectángulo a la pizarra, digamos, y lo que notarán es que esta línea de aquí es justo esta línea de acá. Entonces lo que tienen es aquí, les va a dar un triángulo, ¿no es cierto? ¿Cuál triángulo? Este de aquí. Antes yo escogí para trabajar el triángulo que se formó acá. Ahora lo que estoy haciendo para trabajar es escoger este triángulo de aquí. Entonces eso fue lo que hice, ¿no? Digamos, esta longitud de aquí es la misma longitud de acá que viene a ser la proyección de la flecha sobre el piso, ¿no? Entonces, esta vector proyección de la flecha de mi vector V sobre el piso, esta longitud de aquí es la misma longitud de acá, ¿no es cierto? ¿Cómo lo que yo estoy haciendo es fijarme en este triángulo? Miren, en este triángulo de aquí. Entonces lo que hice fue recortarlo y pararlo, ¿no es cierto? Entonces el ángulo, en este caso, phi, está aquí, ¿ya? Ya, entonces yo ya sé que la longitud de aquí a acá es z, y ya sé que la longitud de aquí a acá es justo la proyección del vector sobre b, ¿ya? Entonces, en pocas eso es lo que está pasando. Ahora, aquí yo ya podría saber cómo hallar mi proyección y mi z, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este caso, mi z, ¿cómo yo la hallaría? Pues yo tengo que relacionar cosas que sé con algo que yo no conozco. ¿Qué es lo que no conozco? No conozco el z, pero que sí sé, yo conozco el ángulo phi y además conozco mi longitud rho, es decir, la longitud de la hipotenusa, donde entonces en este caso conozco el ángulo, la hipotenusa y desconozco el cateto adyacente. Por lo tanto, ¿cuál es la relación trigonométrica que vincula esas tres, digamos, extensiones geométricas o individuos geométricos? En este caso sería el coseno, ¿no es cierto? El coseno de phi es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, el cateto adyacente es z y la hipotenusa es justo rho. Entonces, yo aquí al z le voy a dar multiplicando rho por el coseno de phi, ¿ya? Entonces, el z va a ser rho por coseno de phi, sí, en este caso. A diferencia de como teníamos antes, miren, antes teníamos que nuestro z era rho por el seno de phi. Si ustedes pueden ver esto en nuestras formulitas guardadas, z es igual a rho por seno de phi. Ya, entonces en este caso, cuando yo, en vez de tener un ángulo de elevación, trabajo con este ángulo de inclinación, pues el z se hallaría de esta forma, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero también esto nos da otra indicio, y nos dice cómo sacar este de aquí, digamos, la longitud de este. Entonces, sí, el ángulo que tengo es el ángulo más bien de inclinación, perdón, sí, inclinación. Entonces, ¿cómo yo calcularía esto? Pues, bien, ¿qué pasa si yo saco el seno de phi? Si yo saco el seno de phi, vinculo el cateto opuesto, que es justo lo que yo quiero conocer, sobre el rho que yo ya conozco. Entonces, yo de aquí despejo, y yo sé que la proyección es simplemente del vector sobre el piso, sería, en este caso, tiene una longitud de rho por el seno de phi, ¿ya? Acá. Entonces, una vez que yo tengo eso, me voy de nuevo a mi triangulito de aquí, y ahora yo ya sé que esta línea de aquí, que es la misma línea de acá, la longitud de esta línea es la misma longitud de esta línea azul, y esta línea azul es la hipotenusa del triángulo que ustedes ven aquí. Entonces ahora esta longitud ya no es rho por coseno, sino es rho por el seno de phi, ¿ya? Entonces ahora miren ustedes de aquí ya pueden sacar cuánto es el x y el y. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes sacan coseno de teta? Entonces el coseno de teta va a ser en este caso x sobre esto, ¿no es cierto? Entonces sería x sobre rho por el seno de phi, ¿sí? Pero al despejar, entonces tendrían que su x es simplemente rho por el seno de phi por el coseno de teta, ¿ya? Y finalmente, y haciendo lo mismo, miren, ustedes notarían que ¿qué? Que si ustedes sacan seno de teta, ¿sí? Esto les daría y sobre esta hipotenusa. Entonces, si ustedes despejan la y, es decir, si ustedes sacan seno de teta
esto les da y sobre rho por el seno de phi, así. Y sobre, ya, eso es el seno de teta. Entonces, si ustedes despejan de esta fórmula, de esta ecuación, el y, entonces les da que el y va a ser igual al rho por el seno de phi por el seno de teta. ¿Ya? Listo. Entonces, sí pueden, digamos, si ustedes en vez de tener el ángulo de elevación, tienen el ángulo de inclinación, las ecuaciones para transformar de esféricas a rectangulares, digamos, sería este trío de ecuaciones que tienen aquí. Fíjense aquí, ustedes tienen que z puede ser obtenido si hacen rho por el coseno de phi, ¿no es cierto? Ya. Ya, entonces tienen la forma de x, y, z, digamos, en base de rho, teta y phi. Listo. Pero ahora la cuestión es, ¿nosotros será que podemos armarnos un comando como los que tiene el Octave? Para yo simplemente siempre que quiera llamar a ese comando que yo creé y que sea un comando tal que use coordenadas esféricas, cuando en estas coordenadas esféricas me dan en vez del ángulo de elevación, me dan el ángulo de inclinación phi. Sí puedo yo generarme un comando y eso es lo que les quiero mostrar. Ya. Entonces ahorita les voy a mostrar cómo generarían ustedes sus propios comandos, ¿ya? El Octave, como saben, es un programa libre y, digamos, los que desarrollan esos comandos son gente no, como ustedes y como yo, que no está contratada por alguien, digamos, para generar esos comandos, pero sin embargo, los pueden generar y regalárselos al mundo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podrían hacer eso y regalarse para ustedes mismos los comandos y usarlos cuando les dé la gana? Entonces, eso es lo que les quiero mostrar ahorita, ¿ya? De aquí, notemos lo siguiente ya. Entonces, este archivo que puse acá, ya, nos indicaría cómo generar nuestros propios comandos, ya. Entonces, para poder generar sus propios comandos, lo que pueden hacer es usar, o sea, tienen un comando para generar sus propios comandos, ¿ya? En este caso, el comando es el comando function. Entonces, digamos, ¿qué me dice aquí? Que yo voy a hacer en pocas una función, ya este comando va a ser una orden, una serie de órdenes en pocas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pongo a la izquierda del igual? A la izquierda del igual yo pongo qué es lo que espero que me devuelva después de este proceso mi comando. Sí, y en el lado derecho yo pongo el nombre de mi comando. Este nombre es importante porque así es como tengo que yo grabarle al archivo. Fíjense, se llama mi comando es2rect. Significa de esféricas a rectangulares, ¿no? Entonces, digamos, y justo este mismo nombre, este es el mismo, es el que estoy poniéndole a mi archivo. Tengo que grabarle tal cual, es2rect, igual que aquí, ¿ya? Cuando hago eso, yo ya puedo en otros archivos pedir que estas órdenes que están grabadas aquí se ejecuten, o en pocas, pedir que se grabe ese comando y después se ejecute ese comando, perdón, que se ejecute el comando, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en este otro archivo, yo ya estoy ejecutando el comando, ¿ya? Entonces, primero que nada, aquí. Ya, este es el nombre con el que yo voy a llamar a mi comando, ¿sí? Pueden ponerle su nombre si quieren, ya podría haberle puesto aquí comando Juan Carlito, ya no sé. Ya, ahora la cosa es que este comando necesita, digamos, asimismo información de entrada. Si yo voy a pasar de esféricas a rectangulares, entonces, claro, lo que necesito son las coordenadas esféricas. Entonces, tengo aquí el teta, tengo mi phi, mi rho que voy a necesitar, ¿sí? Y lo que yo quiero es que la componente X de mi vector, la componente Y la componente Z se guarden en el primer elemento, el segundo y el tercer elemento respectivamente de un vector S. Entonces, cuando yo escribí al inicio este S aquí, para el Octave SS no era, digamos, un elemento ya definido completamente como un número, un vector o una matriz. Aquí es cuando yo le digo al Octave que este S tiene una naturaleza de ser vector. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que yo llamo a los elementos de los vectores. Es decir, pongo el nombre del vector, abro un paréntesis y pongo adentro el número de elemento en el que yo me quiero fijar, ¿sí? Entonces aquí le estoy diciendo, mira, el S, aquí no le dije que era un vector, pero aquí sí. Entonces aquí le estoy diciendo, mira, el S va a ser un vector, ¿sí? Cuyo primer elemento, entonces aquí yo, ¿a qué estoy apuntando con este símbolo? Estoy apuntando al primer elemento de mi vector S. Ahí tienes que asignarle este valor. Entonces le va a asignar un valor. ¿Qué valor? El que se obtenga al sacar el producto, ¿no? De rho por seno de phi por el coseno de teta. Como ven, eso
es justo lo que obtuvimos hace un momento, ¿no? Que el X se obtenía a través de esas fórmulas, ¿no? Cuando en vez de tener el ángulo de elevación tengo el de inclinación, es decir, miren, es esto, ¿no? O sea, lo que estoy poniendo en pocas es esta fórmula, ¿no? La de la X. X y rho seno por coseno de t. Entonces es lo que estoy poniendo aquí, ¿sí? Ya. Entonces lo mismo hago con las y's que se van a guardar en el segundo elemento de mi vector S y eso con las expresiones que obtuvimos queda como rho por el seno de phi por el seno de teta y el z como pueden ver es rho por coseno de phi a diferencia de antes que era rho por el seno de phi, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya una vez que hacen esto, ponen end function. Y lo que va a ejecutar ahora como ustedes llaman, ya con esto ya crearon un comando, ¿sí? Entonces ya crearon este comando y se queda ahí guardado para cuando ustedes necesiten. Entonces supónganse que abren otro archivo y dicen, ahora quiero ejecutar mi comando, ¿ya? Entonces lo que hacen es poner el nombre del comando y aquí meten el ángulo teta, aquí meten el ángulo phi y aquí meten el rho, ¿ya? Entonces, lo que quiero que noten es que en este caso yo estoy usando lo siguiente, miren, estoy usando un phi igual a pi sextos, es decir, estoy usando un phi igual a 30 grados, estoy usando un teta igual a 30 grados y estoy usando un rho igual a 2, ¿ya? Entonces, antes de mostrarles la ejecución de este comando, quiero mostrarles lo siguiente. Ya, lo que hice antes, ¿no es cierto? Cuando me dieron el ángulo de elevación, ¿sí? Lo hice para cuando yo tenía un ángulo de elevación de 60 grados, ¿sí? Y cuando yo tenía un ángulo azimutal de 30 grados. Es decir, miren, ¿qué es lo que hice antes? ¿Sí? Antes, cuando yo no tenía dado el ángulo de inclinación, sino más bien tenía dado el ángulo de elevación, había yo dicho que este ángulo de aquí, mi ángulo phi en este caso, era 60 grados, ¿sí? Y este ángulo teta yo había dicho que era 30 grados, ¿sí? Ya, y esto ya me dio ciertos resultados, los resultados que les mostré antes, usando el octave, ¿ya? Ahora la cuestión es que, ¿qué pasa si es que yo en vez de tener de dato este ángulo, tengo de dato este ángulo de aquí? Pero yo quiero resolver exactamente el mismo problema, es decir, quiero hablar exactamente del mismo vector. Entonces, ¿cómo yo doy la información en coordenadas? Miren, este vector, ¿sí? El vector v. Una vez que declaramos o está implícito que el ángulo phi corresponde al ángulo de elevación, entonces yo tendría que mi vector v se escribiría como 30, que es el ángulo de aquí, ¿no es cierto? Azimutal, luego pongo que el ángulo de elevación, que en este caso es 60, y después pongo la longitud de la flecha, ¿sí? Pero este mismo vector, esto es para cuando, esto es cuando su phi es el de elevación, ¿sí? El ángulo de elevación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si, esto es cuando, ¿no? Sí, ahora, ¿qué pasa cuando su phi es el ángulo de inclinación? Yo podría expresar este mismo vector, pero ahora notando que tengo que dar el ángulo de inclinación en vez del de elevación. Entonces, ¿cómo yo me refiero a este vector? Pero en vez de dar el ángulo de elevación, dando el ángulo de inclinación. ¿Cómo podría yo hacer al referirme a este mismo vector? Bueno, entonces, en este caso, ¿cuál sería el ángulo de inclinación? Me pregunto. ¿Será que lo puedo deducir a partir del ángulo de elevación? Pues sí, porque miren, entre esta línea azul y el eje Z, hay 180, hay 90 grados. Entonces, ahora, desde la línea azul hasta esta línea negra hay 60 grados. Entonces, yo sí podría saber cuánto hay desde la línea negra hasta el eje Z, porque sería simplemente los 90 grados que hay de aquí a acá menos los 60 grados. Es decir, yo ya sabría que esto de aquí es 30 grados, ¿sí? Entonces, miren, cuando mi phi corresponde al ángulo de inclinación, mi vector v se escribiría, el mismo vector v, es decir, esta misma flecha negra, se escribiría como 30 grados, ¿sí? Y luego 30 grados y luego 2, ¿sí? ¿Ya? Ahora, la cosa es que ustedes saben que cuando
el ángulo phi que le están dando es el ángulo de elevación, es decir, se refieren al ángulo que hay entre la proyección y el vector. Entonces, ustedes ya saben que tenían que usar para la transformación de coordenadas esféricas a cartesianas, tenían que usar la primera transformación que mostré, ¿cierto? Y si es que ustedes conocen que este dato de aquí corresponde no al ángulo de elevación, sino al ángulo de inclinación, entonces ahí las fórmulas que tienen que usar, ya vimos hace un momento que las fórmulas que deberían usar son estas tres, este trío de fórmulas de aquí, ¿ya? Entonces, la cuestión es que ya sea que el phi me den como un ángulo de elevación o el phi me den como un ángulo de inclinación, las transformaciones me tienen que dar el mismo resultado, la transformación a coordenadas cartesianas usando esto, o la transformación a coordenadas cartesianas usando esto, tienen que darme los mismos en ambos casos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo vector. Este vector tiene un trío único de coordenadas x, y, z, ya sea que la información del vector sea dada en coordenadas esféricas con un ángulo de elevación, o ya sea que venga dada la información de este vector en coordenadas esféricas pero con un ángulo de inclinación. Al transformar ya sea esto o esto a sus coordenadas rectangulares, tiene que darme las mismas coordenadas rectangulares, ya sea usando esta información o ya sea usando esta información. Solo que tengo que tener en claro que si yo voy a usar esta información, tengo que usar las transformaciones iniciales, y si es que yo voy a usar esta información, en cambio tengo que usar estas transformaciones, ¿ya? Entonces, justo, miren, lo que voy a hacer es transformar mi vector, pero puesto de esta forma, a coordenadas rectangulares usando estas fórmulas. Y lo que quiero demostrar es que me va a dar lo mismo que usando esta forma de escribir en coordenadas esféricas el vector, pero transformado con el otro trío de ecuaciones que había puesto inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, para ver eso, notemos antes de nada que este ángulo escrito en radianes, del de 30 grados, es simplemente pi sobre 6, ¿sí? Y el ángulo en radianes de 60 grados es pi sobre 3. Entonces, miren aquí yo lo que en pocas estaría escribiendo, o la información escrita en radianes, en este caso, cuando tengo un ángulo de inclinación, sería simplemente pi sextos, y aquí yo tendría pi sextos, y aquí yo tendría 2, así, ¿ya? Ya, entonces, veamos. Les voy a compartir justo mi pantalla, ¿no? Donde está la ejecución de esto. ¿Ya? Entonces, miren, por eso es que yo pongo aquí, digamos que mi ángulo teta es de 30 grados, ¿sí? Y que mi ángulo de inclinación en este caso es de 30 grados. Pero como yo estoy poniendo ángulo de inclinación en vez de elevación, lo que tengo que hacer es usar las transformaciones últimas que obtuve, ¿no es cierto? Y esas transformaciones últimas son justo las que están aquí en mi comando que yo me creé, ¿sí? Ya. Entonces, veamos qué me da si es que yo le doy play a esto, ¿no? Entonces, si le doy play a esto, miren, bueno, voy a poner clear aquí, CLC, para que vean qué es lo que me da, ¿ya? Entonces, cuando le doy play a esto, lo que me sale es, miren, que me da mi vector S, y me dice que mi componente X tiene que ser o 0.86603, que mi componente Y tiene que ser 0.5 y que mi longitud de mi vector es 1. Esto, ¿no? Ya. Entonces, eso simplemente me está diciendo que mi vector es de resultado. Sí, aquí me dice el resultado de esto, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero demostrar es que esto en efecto es la componente X, Y y Z del vector. ¿De cuál vector? Del vector que tiene como ángulo azimutal 30 grados, que tiene ángulo de elevación 60 grados y longitud 2. Sí, este vector es el mismo vector que el que tiene ángulo azimutal 30 grados, ángulo de inclinación 30 grados y, digamos, longitud 2. Entonces, en este caso, usé la expresión de este vector en coordenadas esféricas usando el ángulo de inclinación, por lo tanto, las transformaciones tenían que ser otras, pero las coordenadas de X, Y y Z tienen que darme las mismas que si es que yo expreso las coordenadas esféricas con ángulo de elevación o con ángulo de inclinación. El Octave en sus comandos lo que hace es usar el ángulo de elevación. Entonces, veamos si corro esto. Y además, supónganse que yo voy a correr, en este caso, el
el comando de octave, digamos, x, y, z, y igual a qué. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar de cartesianas a de esféricas a cartesianas, ¿no es cierto? Miren, aquí ya me sugieren, ¿no? Me sugiere usar esto, ¿ya? Y entonces aquí lo que tengo que poner es, primero, ¿qué? Tengo que poner mi ángulo de, azimutal, que en este caso en radianes es pi sobre 6. Pero fíjense que, miren, yo aquí estoy generando un comando, ¿no es cierto? Mi comando es toRect. En cambio, aquí es el comando del octave es toCart, ¿ya? Pero en el que yo me creé, tengo que usar el ángulo, miren, de inclinación. Mientras que en el del octave, yo voy a usar el ángulo de elevación. El ángulo de elevación en este caso era 60 grados y los 60 grados se escriben pi sobre 3. ¿Sí? Y la longitud del vector en ambos casos es 2, ¿ya? Entonces veamos cuáles son los resultados que me dan. Entonces, bueno, primero que nada voy a limpiar aquí para que vean los resultados, ¿ya? Entonces le doy play y tiene que darme los mismos resultados porque ambas transformaciones me dan las coordenadas de x, y y z. Entonces fíjense, en efecto, el comando de octave lo que me da de resultado es que el x es 0.86603, mi comando también. El y me dio de resultado 0.5, y al igual que el comando del octave, y el z lo mismo, ¿ya? Entonces con esto he mostrado que funcionó mi transformación, ¿ya? Ahora, y finalmente, les quiero hablar de las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Y con eso acabo este video de transformaciones y coordenadas, ¿ya? Entonces, el videito de producto punto y producto cruz es el siguiente que les voy a poner, pero por lo pronto les muestro las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces, miren, en pocas, nosotros sí las coordenadas cilíndricas son como una extensión de las coordenadas, de expresar un vector en coordenadas polares, ¿ya? Y se les dice cilíndricas porque, para el caso de 3 dimensiones y polares en el caso de 2 dimensiones, podríamos pensar de esa forma, ¿ya? ¿A qué me refiero? Imagínense que nosotros teníamos antes, ¿no es cierto? Teníamos, digamos, este era mi componente, este es mi componente Y, este es mi componente, mi eje X, y yo tengo un punto por acá, ¿no es cierto? Y este punto de aquí, digamos, si hay una flecha que sale del origen de coordenadas hasta ese punto, pues estaría caracterizado por sus componentes de X y Y, ¿no es cierto? Ya, ahora la cuestión es que cómo yo reexpreso este vector que viene dado así como, digamos, sus componentes de X y Y, cómo le reexpreso, pero en términos de otros dos números. ¿Cuáles dos números? Del teta y el e, ¿no es cierto? Entonces nosotros sí sabemos cómo hacer eso, ¿no es cierto? Hace un momento tuvimos esa transformación de rectangulares a cartesianas, que digo a polares, ¿no es cierto? En pocas, miren, o de polares a rectangulares, ya vimos eso, ¿no es cierto? En pocas, supónganse que ustedes tienen ya justo este punto aquí, pero pongamos esta expresión en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces significaría que yo voy a poner esto en el piso y voy a aumentar, digamos, en 3 dimensiones sería que yo aumente un eje así, ¿no es cierto? Ya, ahora la cuestión es que imagínense, yo tengo un eje así. Imagínense que yo tengo un punto, que quiero describir un punto que está, no sé, acá, ¿ya? Sí, un punto que está acá, ¿ya? Entonces, lo que yo podría decir es que para describir este punto que está en el espacio, ¿sí? Basta con decir, dónde yo tengo que ir hacia el piso y después cuánto tengo que subir, ¿sí? Entonces, la cuestión es que yo puedo expresar dónde está este punto, ¿sí? En el espacio, diciendo cómo llegar hasta este punto en el piso y de ahí diciendo cuánto tengo que subir. En coordenadas rectangulares, hacer eso significa que yo voy a dar cuánto tengo que ir hacia la derecha o en el eje X, cuánto tengo que ir en el eje Y de ahí cuánto tengo que yo subir hasta llegar a este punto, ¿no es cierto? En coordenadas cilíndricas, en este caso, lo que yo debería hacer es decir, cómo llegar hasta este punto, pero en términos de coordenadas polares, es decir, cómo yo llego al punto del piso avanzando un ángulo teta o abriendo un ángulo teta y avanzando una longitud r, y después cuánto tengo que subir para llegar a este punto. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer en pocas. Entonces, en otras palabras, voy a dibujar esto en el piso. Entonces, el rato que, bueno, ajá.
Este ahora va a ser mi eje Z, este va a ser mi eje Y, y como hemos venido haciendo, este es nuestro eje X, ¿ya? Entonces lo que yo digo es, miren, a esto le recorto y le voy a poner acá, ¿sí? Y resulta que, aquí está Y, X, y acá está y, ¿ya? Entonces mi R, en este caso, mi R minúscula, ¿no es cierto? Corresponde a la longitud de esta, ¿sí? Mi teta es el ángulo que hay entre el eje X positivo y el R, entonces digamos aquí mi teta estaría acá. Y la cuestión es que yo voy a tener, por ejemplo, un punto aquí, ¿ya? Entonces, en 3 dimensiones, la cuestión es que yo puedo referirme a este vector, ¿no es cierto?, en coordenadas cartesianas, dando cuál es la componente X y Z de este vector, ¿no es cierto?, dando la componente X, Y y Z del vector. Sí, este es mi vector V, expresado en coordenadas cartesianas o rectangulares, como quieran llamarlas. Ajá. Ya, ahora, la cuestión es que para expresar este mismo vector en coordenadas cilíndricas, fíjense en que este vector está... perdón. Solo quiero mejorar el dibujito, ¿ya? Entonces, un ratito, esperen. Ya. Entonces, así. Ajá, ya. Entonces, miren, imaginen que digamos, sus datos iniciales, ¿no? De este vector en 3 dimensiones es la componente X, Y y Z de este vector, o de este punto. Y como el vector azul sale del origen de coordenadas, entonces las coordenadas del punto donde apunta la flecha son justo los 3 números que necesitamos para informar la totalidad del vector, ¿sí? Informar dar toda la información del vector. ¿Sí? Ya, entonces ahora, la cuestión es que, ¿qué significa expresar este vector, esta flecha azul en coordenadas cilíndricas? En coordenadas cilíndricas lo que yo debería hacer es justo, miren, dar este valor R, dar este valor θ y dar la coordenada Z. Entonces, este mismo vector azul, V, en coordenadas cilíndricas, se expresan dando, digamos, el R, ¿sí? El θ y la coordenada Z. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿cuál es el R y el θ? Pues el mismo R y θ que obtuvimos en coordenadas polares, ¿sí? Y el Z es justo la coordenada Z, ¿sí? Entonces, en pocas, alguien me puede decir, o bueno, pueden decir como que, mira, si tú quieres expresar este vector en 3 dimensiones, ¿sí? En coordenadas rectangulares tienes que decir cuánto tienes que moverte en X, luego cuánto tienes que moverte en Y, de ahí cuánto tienes que subir en Z para llegar al punto donde está apuntando la flecha. Pero también pueden decir, mira, lo que puedes hacer es, a partir del eje X, abrir un ángulo θ, ¿sí? Y no, direccionar tu mirada a un ángulo θ. Y de ahí, en esa dirección, caminar una distancia R. Una vez que llegas a ese punto que va a estar en el piso, tienes que subir una distancia Z. Eso es la forma cilíndrica de expresar. ¿Ya? Entonces, ahora las ecuaciones de transformación. Miren, ¿cómo serán las ecuaciones de transformación en este caso? ¿Ya? Entonces, supónganse que ustedes quieren pasar de rectangulares a polares, ¿ya? Entonces es fácil saber cómo pasar de rectangulares a polares. ¿Por qué? Porque ustedes saben, conocen X y conocen Y. Entonces la pregunta es cómo, conociendo X, es decir, esta longitud, y conociendo Y, que es esta longitud, cómo ustedes pueden hallar θ y R, pues tal como hallamos θ y R en 2 dimensiones. ¿Cómo era? Miren, ustedes tienen que θ simplemente el arco tangente o la tangente inversa de Y sobre X, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hacemos en el piso, no hacemos nada distinto de lo que ya hacíamos en 2 dimensiones antes. Lo único que hacemos es, a partir de ese punto en el piso, subir la coordenada una distancia z y así informamos de este punto en coordenadas cilíndricas. Entonces, la forma o la relación que hay entre x y el ángulo θ y r que teníamos antes en 2 dimensiones se mantiene. Por lo tanto, la fórmula va a ser la misma. Y ahora, ¿cómo? O si no, miren, ¿no? Miren, en este triángulo de aquí, este es el cateto opuesto, este es el adyacente, pero esta es la componente y esta es la componente x. Si ustedes hacen tangente inversa de y sobre x, pues les va a dar el θ.
Ya, ¿y cómo hallarían la longitud de R? Pues el R es simplemente Pitágoras, ¿no? La componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, raíz de eso. Entonces el R tal cual como cuando hicimos en dos dimensiones, en este caso va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado, así, listo. Y el Z, que yo uso en coordenadas cartesianas, es el mismo Z que yo debo poner en mis coordenadas cilíndricas. Eso va a pasar cuando yo paso de rectangulares a polares, o como cuando yo pase de polares a cartesianas o rectangulares. Entonces se conservan las mismas transformaciones en dos dimensiones y las zetas en ambas representaciones van a ser las mismas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto era para pasar, miren, de rectangulares a polares. Ahora, ¿cómo hago yo para pasar de polares a rectangulares, o en este caso de cilíndricas a rectangulares? Entonces, ¿qué es lo que yo contaría? Yo contaría con R, teta y Z. Si yo voy a pasar de cilíndricas a rectangulares, ¿no? Uno usa el término cilíndricas cuando está en 3 dimensiones y polares cuando está en 2 dimensiones. Entonces, y estamos manipulando estas propiedades geométricas como teta y R, ¿no es cierto? Ya, entonces en el piso, el teta y el R, que yo ya conozco, me pueden decir cuánto es X y cuánto es Y, tal como cuando hacíamos antes. Miren, el X, si yo ya sé las polares, va a ser simplemente R por el coseno de teta, mientras que el Y va a ser simplemente el R por el seno de teta, y el Z de mis coordenadas rectangulares es el mismo Z de mis coordenadas cilíndricas, y así pasan de cilíndricas a rectangulares. El Octave tiene asimismo comandos para pasar de cilíndricas a polares. En este caso son estos comandos de aquí. Ya en este caso son estos comandos de aquí, miren, para transformar, ¿dónde está? Ya, este es el comando de Octave para pasar, por ejemplo, de polares a cartesianas. Entonces simplemente ponen polares a cartesianas, ponen el teta y ponen el R, ¿sí? Pero en 3 dimensiones para pasar, por ejemplo, de rectangulares a cilíndricas, entonces ponen de cartes, las cartesianas o rectangulares a cilíndricas, pero como les digo, las cilíndricas son simplemente las mismas coordenadas polares, pero aumentadas las z, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y lo que les va a dar es el teta, el R y el Z. Entonces, digamos, para estar compatibles con la notación del Octave, notemos que cuando vayamos a dar un vector en coordenadas cilíndricas, hagámoslo en este orden, ¿sí? Para justo mantener la coherencia con el orden que da el Octave. El Octave primero propone el teta, luego el R y después el Z. Entonces, cuando tengamos estas tres informaciones, propongámoslo en un vector de esta manera para referirnos a él en su forma cilíndrica. Eso es ya lo que quería mostrarles en este video, y ya subo uno acerca del producto punto y producto cruz. Ahí nos vemos.